Buenos días, compañeros del grupo virtual 116 de la clase de Derecho de los Mercados Financieros. El día de hoy, mi compañera Gabriela Lucía Navarro Picado y un servidor, Rodolfo Álvarez Tigre, vamos a explicarles acerca del contrato de arrendamiento financiero, también conocido como leasing. El concepto de este contrato es bastante sencillo. Existe un arrendador que otorga a un arrendatario un bien por el pago de una renta por determinada cantidad de tiempo. Este contrato tiene la característica de que el arrendatario puede hacerse con el bien al finiquitar el contrato, puede simplemente terminarlo esto o alargar el plazo del contrato. Este contrato es un contrato atípico. Como bien recordamos, los contratos atípicos son aquellos que no están específicamente regulados dentro de nuestra legislación. La existencia de estos contratos se da a causa de la libertad de contratación y de la voluntad de las partes. Importante destacar dentro de este contrato lo que es su función económica, que sencillamente consiste en que una empresa o un grupo de empresarios puede hacerse de ciertos servicios de determinados bienes que tal vez no tienen el dinero para comprarlos, pero mediante este canon de arrendamiento pueden utilizarlos e incluso dependiendo del trasfondo que vaya teniendo su actividad económica podrían llegar a adquirirlos. Es bastante útil debido a que permite que se desarrolle una actividad comercial sin necesariamente tener el dinero para obtener todos los bienes que se requieren para esta actividad. En cuanto al funcionamiento de este contrato, es bastante sencillo. Vamos a utilizar ahorita un ejemplo ilustrativo con el fin de que sea más fácil de entender, a pesar de que, como mencioné con anterioridad, es bastante sencillo comprender el funcionamiento del contrato del cual estamos hablando en este momento. Vamos a utilizar como ejemplo una empresa constructora. Esta empresa constructora se dedica a construir edificios, pero no tiene el capital suficiente para poder realizar la compra de varias grúas, las cuales necesita para trasladar los materiales a los pisos superiores del edificio que necesita construir. El punto es que esta empresa, mediante un arrendamiento financiero, contrata con otra empresa para que esta empresa le dé en arrendamiento las grúas que esta empresa necesita para poder desarrollar bien el edificio. Mientras se da la relación laboral, la empresa que otorgó las grúas al arrendador, que en este caso sería la empresa constructora, recibe el dinero del arrendamiento, la renta que otorga la empresa de construcción, y al finalizar el plazo por el cual se había establecido este contrato, se presentan varias posibilidades para la empresa constructora. Si la empresa constructora generó las suficientes ganancias para poder adquirir las grúas, puede perfectamente comprarla a la empresa que se la había arrendado. En otro caso, pues la empresa perfectamente puede entregar nuevamente las grúas a la empresa que es dueña de las grúas y pues no hay ningún problema, se da por finiquitada la relación contractual. Y también existe otro caso, que es el caso de que la empresa de construcción siga necesitando todavía esas grúas, por lo tanto, lo que se puede, y no tiene el dinero obviamente para poder comprar las grúas, entonces lo que se puede hacer en este caso es extenderse el plazo por el cual se da el arrendamiento financiero, dándole así una oportunidad nuevamente a la empresa de que realice su labor económica sin necesidad de tener el dinero suficiente para hacerse de las grúas, que ya de por sí son materiales bastante caros, digámoslo de esa forma, un insumo muy caro para cualquier empresa que se dedique a la construcción, ya que su precio pues ronda un valor muy alto. Como ya anteriormente, dentro de lo que previamente expuesto, se han dado ciertas señales de lo que son las características del contrato, pero a causa de que el trabajo en específico, o sea, la realización de este video, no requiere agrupar las características específicas de este contrato, vamos a hablar acerca de lo que pueden ser sus características. En un primer momento podemos hablar del pago de una renta específica que tiene que dar el arrendatario, perdón, al arrendador. Después de esto, también podemos mencionar que el arrendador cede los derechos de uso del bien al arrendatario mientras éste esté realizando los pagos de la renta, o sea, por el plazo que se da el contrato. También al final de este contrato, como se mencionaba con anterioridad, existe la opción de comprar el bien, aunque perfectamente se pueden tomar otros dos tipos de decisiones, como la cual sería dar por finiquitado el contrato, o si no, realizar una ampliación del plazo de existencia del contrato.
Este contrato de arrendamiento financiero o leasing puede recaer ya sea sobre bienes muebles o bienes inmuebles, no hay ningún problema, la naturaleza del bien, siempre y cuando pues, pueda ser de tráfico lícito. En la duración de este contrato pues se pacta entre las partes, aunque sí cabe recalcar que es muy importante darle una duración no muy larga, como un plazo de 2 años, debido a que obviamente si son bienes muebles van a tener cierto desgaste y va a haber un grado de depreciación. Por lo tanto, pues se tiende dentro de la práctica a darle a los bienes muebles un plazo de 2 años de duración del contrato de arrendamiento financiero. Este, y en este tipo de contratos, por norma general, el arrendatario tiende a ser el encargado de darle mantenimiento al bien, ya que pues, el que está realizando uso de y no va dentro del canon que recibe el arrendador, aunque a pesar de esto el arrendador se pueden pactar cosas distintas, pues eso de acuerdo a la voluntad de las partes, como ya se explicaba anteriormente referente a lo del contrato atípico. Como ya se ha mencionado a lo largo de esta pequeña presentación en video acerca del contrato de arrendamiento financiero o leasing, en nuestro país el contrato de derecho financiero, del contrato de arrendamiento financiero es considerado un contrato atípico, esto debido a que no está específicamente regulado en ningún tipo de norma. Si bien es claro mencionar que este contrato va a estar regido por lo que dice de los contratos en el Código Civil, siendo esta la norma que regula esta materia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Cabe aclarar y destacar que es muy importante que este tipo de contratos lleguen a ser regulados dentro de un ordenamiento jurídico. Es entendible que dentro del nuestro no lo esté, ya que nuestro Código Civil tiene una existencia de más de 100 años con reformas mínimas, por lo cual es necesario que a futuro se vayan incorporando este tipo de reformas, ya que van a facilitar el uso de este tipo de contratos. Por ende, va a haber una mejor movilidad económica, que es lo que a este tipo de contratos interesa. Así que, como se mencionó con anterioridad, no está regulado el contrato en ninguna norma específica, más el Código Civil sí se utiliza para determinar ciertas cuestiones que tienen que ver con este contrato, pero no de forma específica, sino que abarca los contratos en general, aunque sí afectan a este tipo de contratos. Para la realización de este video se realizó una búsqueda exhaustiva de jurisprudencia acerca del contrato de leasing o de arrendamiento financiero, como también es conocido. A pesar de esto, no se logró encontrar, por razones de la dificultad de los medios que existen en nuestro país para acceder a la jurisprudencia, algún tipo de jurisprudencia que lograra afectar el leasing, lo cual no quiere decir de que no exista. Por eso hago esta aclaración de que no se pudo encontrar. Es importante destacar, obviamente, que este contrato tiene fundamento jurídico dentro de nuestra legislación debido al principio de autonomía de la voluntad, como se mencionó anteriormente. Este principio le da vida a este tipo de contratos, ya que las partes pueden pactar lo que éstas quieran, siempre y cuando no contravenga la ley, ni la moral, ni el orden público. Por tanto, es muy importante que en un futuro logremos tener en nuestro país una legislación establecida en la cual se regule este contrato, para que, pues, como se mencionaba anteriormente en este video, se pueda dar el correcto funcionamiento de este sistema, ya que si bien este contrato tiene una función meramente económica, que es la de lograr el financiamiento por parte de muchas empresas para la realización de proyectos, por los cuales no podrían hacerse si no existiera este tipo de contrato, debido a la falta de capacidad económica que tienen estas empresas para obtener medios para la producción o los diferentes tipos de servicios que éstas quieran prestar. Muchas gracias. Una de las preguntas estipuladas para este video era referente hacia la extinción del contrato de arrendamiento financiero. Pues bien, antes de mencionarlo, creo que es importante destacar que, pues, siendo que en nuestro país no existe una legislación que regule este contrato, por lo general, tanto la duración como la extinción del contrato
depende u obedece del interés que tienen ambas partes con respecto a pactar cada uno de los requisitos o condiciones que pues tenga este contrato. Pues bien, por lo general, como decía anteriormente, al no tener regulado, no hay un plazo estipulado de duración para estos contratos. No obstante, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento financiero sobre bienes de equipos, los interesados, las partes, suelen conceder un plazo de alrededor de 5 años. Esto porque se dice que la mayoría de las legislaciones tienen como suficiente dicho plazo para la amortización de los bienes inmuebles anteriormente. Ahora bien, para la extinción de este contrato tiene que ver, una de las causales es la terminación del plazo del contrato, que es lo que mencionaba anteriormente. Es decir, una vez terminado el plazo que se estipula dentro del contrato, que es el que estipulan, el que pactan las partes, el contrato termina, se extingue. No obstante, esto no quiere decir que las partes no puedan renovarlo, porque sí se puede renovar. Por ejemplo, en el ejemplo que ocupó mi compañero anteriormente sobre los equipos, el plazo que ellos hayan estipulado y una vez se concluye el plazo y la empresa no haya terminado de ocupar dichos equipos, siempre con la voluntad de ambas partes, estos pueden volver a renovar dicho contrato. Ahora bien, otra de las causas por la cual se da la extinción del contrato de arrendamiento financiero son causas imputables únicamente al arrendatario. Esto quiere decir por voluntad de él o por incumplimiento del contrato. Es decir, una vez que el arrendador ha entregado el bien o el servicio objeto del contrato, no hay ninguna otra obligación, porque de eso consiste, en entregar y recibir. Entonces la obligación queda hacia el arrendatario. Entonces puede ser por voluntad propia que devuelva antes del tiempo estipulado, por ejemplo, o por incumplimiento de uno de los causales pactados dentro del contrato, tales como el mal uso de dicho bien o servicio, entre otros. Otro de los causales es la destrucción de la cosa. Pues esto creo que no es muy difícil de explicar, debido a que se termina, un contrato se extingue o se termina si no hay objeto de un contrato. Entonces, si estamos hablando de la destrucción de una cosa, inmediatamente termina el contrato. Y por último, hablamos de la obsolencia del material. Cuando hablamos de esta última causal, nos referimos a una posibilidad que tiene el arrendatario de solicitarle al arrendador se le cambie los equipos o el servicio, porque tal vez se encuentran obsoletos, como le dice la palabra, que estos sean reemplazados y se pacte un nuevo acuerdo. Entonces, de esto se trata la obsolencia del material. No obstante, en nuestro país no existe, por lo menos e incluso no existe dentro del contrato del leasing financiero. Por lo general, esto lo encontramos en el leasing operativo. Y como otras causales un poco más generales, podemos decir que son todas aquellas propias de los contratos bilaterales, como lo son el mutuo consentimiento, la quiebra del deudor o el desistimiento del pacto. Este video es sobre la existencia de intereses dentro de nuestro contrato, pues sí existen intereses dentro del contrato de arrendamiento financiero, y estos se encuentran dentro del canon que se paga de manera mensual o bimensual, trimestral, o sea la manera que haya sido en que las partes hayan pactado dentro del mismo contrato. Pues bien, este canon de arrendamiento está compuesto por el monto o el pago correspondiente, por el arrendamiento en sí, por
por el servicio brindado o el equipo o el bien mueble o el objeto del contrato mismo y estos intereses. Obviamente la cantidad de estos intereses no se encuentra regulado en ninguna parte debido a que en el contrato mismo se encuentra regulado en nuestra legislación. Por lo tanto, dichos intereses por lo general son pactados por las mismas partes. Asimismo, como mencionaba mi compañero anteriormente dentro de este video, creemos que es muy importante destacar el principio de la autonomía de la voluntad, ya que al no existir una regulación específica dentro del país que controle el funcionamiento y la operación de este contrato, se presentan muchas veces este tipo de cosas que se cuestionan cosas específicas del contrato que en realidad no se encuentran estipuladas en ninguna parte y por lo general suelen ser perjudiciales para una de las partes, que es muy común que esta parte perjudicada sea la persona arrendataria. Ahora bien, con respecto al anatocismo, efectivamente creemos que esto va en contra de los derechos humanos, debido a que esta genera una presión extra sobre la persona deudora, en este caso la persona arrendataria, ya que el anatocismo consiste en cobrar intereses sobre intereses. Por tanto, ya que en el momento en que la deuda vaya creciendo progresivamente, ya que la parte que se ha dejado de pagar se adhiere al capital general y es ahí donde se devengan nuevos intereses. Tanto para la persona deudora va a ser muchísimo más difícil de pagar y económicamente hablando también va a ser muchísimo más desgastante el hecho de tener que pagar intereses sobre intereses. De hecho, tanto en nuestra legislación nicaragüense como en la legislación española, el anatocismo se encuentra prohibido. Por lo tanto, nosotros como grupo consideramos que el anatocismo sí va en contra de los derechos humanos porque es una clara explotación. El anatocismo se encuentra prohibido. Por lo tanto, nosotros como grupo consideramos que el anatocismo sí va en contra de los derechos humanos porque es una clara explotación hacia la persona deudora que necesita de algún tipo de préstamo por parte de la persona que en realidad sí posee el capital. En nuestra legislación no fue hasta el año de 1977 que por primera vez, debido a una reforma, se permitió que todas esas instituciones pudieran realizar contratos de arrendamiento financiero. No obstante, para que estas instituciones puedan realizar este tipo de contratos de arrendamiento financiero, deben y requieren que creen ellas mismas un reglamento en el cual regulen y especifiquen todas aquellas condiciones necesarias para dicho contrato. Además de esto, como se decía anteriormente dentro de este video, es necesario que estas instituciones y que estas empresas creen un fondo económico con cierta cantidad de dinero en específico para que éstas sean aptas de responder ante cualquier tipo de situación que se presente o que pueda suceder dentro del contrato de arrendamiento financiero. Todo este tipo de condiciones y requerimientos son necesarios y de obligatorio cumplimiento para que estas instituciones financieras puedan realizar este tipo de contratos. En el contrato de arrendamiento financiero encontramos que la normativa internacional que interviene dentro de este contrato es la CULI, o sea, la Convención UNIDROIT sobre el Leasing Internacional. La Convención UNIDROIT sobre el Leasing Internacional se celebró en Ottawa, Canadá, en el año de 1988. Esta convención no nos da un concepto específico sobre lo que es el leasing, sino que nos describe la forma de regulación del mismo, es decir, la forma de funcionamiento y la forma de aplicación del leasing. Si bien es cierto, no nos da un concepto, esta convención nos señala que el leasing tiene por finalidad financiar los bienes de capital, por lo que se excluyen explícitamente todos aquellos bienes de uso personal.